Bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a este espacio. En esta ocasión les hablaré de anécdotas con discos piratas. Hoy en día ya no es tan común encontrar puestos de discos piratas. Sin embargo, hubo un momento en donde todas las personas llegaban a recurrir a estos lugares para comprar películas que estaban en el cine, pues muchas de las películas piratas eran grabadas directamente del cine. También podemos recordar la campaña antipiratería que ponían en los cines o que venían en las películas DVD. Yo recuerdo ir al tianguis, inclusive recuerdo ciertos lugares que llegué a concurrir con cierta frecuencia. Gracias al destino, Dios, el universo o en lo que ustedes crean, a mí nunca me tocó una experiencia rara con CDs piratas. Las personas de las que hablaremos en este video no corrieron con la misma suerte. Espero que donde sea que se encuentren, estén escuchando con audífonos y con la luz apagada. Esto es La Noche Más Oscura. Yo tenía alrededor de 8 años y me gustaba mucho ver películas que vendían en una tiendita a unos metros de mi casa. El caso es que mi hermana compró una que decía La Maldición de Chucky. Al reproducirla venían otras películas de terror y en los extras venían videos de terror, pero hubo uno que aún hoy en día recuerdo. Y en ese tiempo hasta lloré. Un video en donde una persona, como con cara del exorcista, estaba acostada en una cama, pero su cuerpo se veía como podrido y empezaba a decir muchas cosas y a reírse como loco, pero te daba la sensación como si te lo estuviera diciendo a ti, mirándote a los ojos fijamente. Yo cuando iba en primaria solía comprar discos de películas de Barbie. El vendedor era un señor con demasiados tatuajes. En una ocasión vi una película que a mi abuelo le encantaba. La compré y llegando a la casa la puse. En el video aparecía el señor que vendía discos, junto con otros hombres torturando a un señor hasta matarlo. Vi varios rostros que yo conocía, o al menos reconocía, pues esos rostros eran de afiches de personas desaparecidas. Al parecer, el señor que vendía los discos pertenecía a algún cartel. Saqué el disco y me fui derechito a la fiscalía, pero el señor me interceptó y me preguntó que si yo había visto la película. Le dije que no. Le mentí diciéndole que regresé porque había perdido 100 pesos y los estaba buscando. El señor nervioso me dio un billete de 500 y me quitó el disco. No había avanzado ni unos 4 metros. Cuando una camioneta le bloqueó el camino y lo subieron. Desde ese día no lo volví a ver. No sé si también pueda considerarse Lost Media, pero ahí les va. Teníamos un estuche donde venían varios discos de DVD. Algunos eran de música y de películas populares, y algunos venían marcadas con Sharpie de qué era cada disco, pero habían discos que no estaban marcados. Un día me puse con mi hermano de curioso a checar qué tenía cada disco para ponerles nombre, como un juego para entretenernos. Entonces, en uno de esos discos había una película rara que parecía como de terror. Lo raro de todo es que nunca supimos el nombre de la película. Incluso en nuestros días, no me ha aparecido en ninguna recopilación de películas de terror. Quizá porque no fue tan exitosa o porque pasó desapercibida. La película estaba en español castellano. Lo que me acuerdo es que era una señora gordita. Iba en la carretera en su camioneta. En medio de la nada encuentra un perro que al parecer estaba atropellado porque estaba lastimado de sus patas traseras. Y la señora le dice que lo ayudará. Sin embargo, la escena se corta y aparece en su lugar lo que es un tipo partido en dos. Literalmente, era muy gráfico, porque el tipo parecía vivo y se quedaba parado. Se quedaba ahí, estático. Yo solo recuerdo que al darnos cuenta, quitamos el DVD y lo marcamos como tipo películas de terror. Sin embargo, lo considero Lost Media porque nunca he sabido el nombre de la película y como les digo, nunca la he visto en ninguna recopilación de películas de terror. Probablemente sea una película de finales de los 90 y principios de los 2000, antes del 2005. Mi familia hizo un viaje de vacaciones al Beach Park en 2013. Nos quedamos unos días en Fortaleza y mis padres le compraron un DVD pirata a mi hermana menor, que era una niña en ese momento. El DVD tenía como 5 bootlegs de películas infantiles. De las 5, habían 2 películas que no eran grabaciones de video, sino archivos que estaban descargados en el disco, que también eran unas animaciones pero tenían una calidad dudosa y eran claramente plagios, además de que el sonido fallaba en algunas partes de la película, con escenas que se quedaban sin sonido, mientras que otras parecían que tenían el volumen de la tele al máximo. Volvimos a casa y mi hermana vio ese DVD por unos 5 años, hasta que se hizo más grande y dejó esas películas de animación. El DVD no tenía impresión en el disco y nunca marcamos el DVD para identificarlo y lo guardábamos en un plástico en el que venía el disco y un papelito hablando de las películas que tenía el DVD. Terminamos guardando ese disco junto con otros discos aleatorios.
En la pandemia, hubo un día que estaba metiendo disco por disco en un Xbox viejo que no usaba desde hace años, para ver si encontraba un juego bueno que jugaba en ese momento. En los discos que no tenían juego, abría los archivos que venían en el disco por medio del Xbox mismo, y terminé por encontrar ese maldito DVD pirata que tenía 2 videos escondidos en los archivos. Uno de los videos tenía una parte que mostraba a un niño muerto en la calle. Estuvimos años viendo ese DVD sin tener la menor idea de que tenía eso escondido dentro. Hace años atrás, un día con mi ex estábamos revisando DVDs piratas que no tenían nombre. Poníamos uno en el DVD, veíamos qué peli era, le poníamos nombre y así con cada disco. Hasta que vimos un CD que parecía un clon de DVD, pero a la vez parecía CD pirata. Lo pusimos. La pantalla estaba oscura y decía La Guerra de los Mundos. Sin nada alrededor, sin menú, solo aparecía un play. Le dimos al botón. Apareció un muro, era una pared blanca. En ella estaba dibujada un pentagrama con sangre al revés. Alrededor habían símbolos extraños. En el centro del pentagrama había una cabeza. La luz de nuestra casa empezó a parpadear. El DVD se trabó. No daba para atrás ni para adelante. No podíamos sacar el disco hasta que apagamos el DVD y lo volvimos a prender. Y solo así pudimos sacar el disco. Obvio tiramos lo que sea que haya sido. Nunca supimos quién lo dejó en la casa. Tengo una amiga que comúnmente compra CDs de películas, series, novelas, audiolibros, música, entre otras cosas. En varias ocasiones, ella me ha invitado a ver el material que consigue, y gracias a ello, he visto discos que contienen grabaciones de cámaras de seguridad de lugares aleatorios. En una ocasión, nos apareció un breve fragmento de grabación de lo que parecía ser el interior de un hospital público en plena noche. También hemos visto grabaciones que muestran a personas con el rostro censurado, comiendo abundantes cantidades de comida en total silencio. Videos de personas gritando y llorando desconsoladamente en medio de lugares aleatorios como calles, callejones, túneles, puentes peatonales, etc. Y en otros casos, ha comprado CDs que presuntamente contienen películas, pero que en vez de eso contienen escenas intensas. Para no hacer el cuento largo, relatando todo con sumo detalle, ya nos hemos perturbado con audios, imágenes y videos cuyo contenido incómodo y raro al estilo terror análogo es básicamente una recopilación de gore, y otros temas tanto delicados como cuestionables. Y no es que mi amiga se encuentre con esos CDs raros en cualquier puesto. Ella casi siempre los compra en un sitio en específico. Frecuenta desde hace años un localito en el centro de un mercado. En dicho lugar adquiere los discos al precio de 10 pesos y por si fuera poco, te hacen descuentos y ofertas si compras más de 5 cositas. Total, que como cliente frecuente se ha hecho amiga del chavo que allí trabaja y vende los CDs, y ella se ha animado a preguntarle si alguna vez algún cliente le ha hecho un reclamo, a lo que el muchacho le respondió que casi no, pero que de vez en cuando llega gente a su local para hacerle devolución de discos dañados, ya sea física o visualmente, sin hacer mención de algún reclamo por vender contenido extraño. Una vez compré un DVD en un mercado cerca del barrio. El vendedor era muy raro, pero no tomé importancia. Llegué a mi casa muy emocionada porque tenía muchas ganas de ver esta película, ya que no podía verla en el cine. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Aparecieron muchas imágenes de niños con ropa interior. Estaban muy delgados. Y el audio decía, aquí están los niños, patrón. De inmediato, quité ese DVD y lo tiré a la basura. Mi primo tiene 3 discos de Narco México, eran documentales de los Z. Al principio se me hizo aburrido porque un periodista documentaba y entrevistaba sicarios reales y le decían, ok, te damos permiso de documentar ciertas cosas, pero si vemos que hablas de más, ya sabes tú y tu familia nos conocerán. Y el periodista, bien nervioso con voz temblorosa y amigable, les decía, como usted ordene. Al acabar su testimonio ya me estaba quedando dormida y suena la canción, Esto es Tijuana, puro sexo marihuana. Y empiezan videos de varios carteles ejecutando familias, amantes. Algunas les preguntaban con tranquilidad, bueno, di tu nombre y por qué estás aquí. Y cuando la víctima respondía, ellos solo agarraban el machete y primero las piernas, brazos, y la víctima agonizando tenía el volumen del 1 al 4. Lo más fuerte fueron las ejecuciones de yihadistas, allá por el año 2005. Mi hermano mayor tenía 16 años cuando a escondidas vimos ese CD. No solo contenía eso, también pasajes del Corán, mensajes de imanes amenazando, etc.
en mala traducción al español, pero que dejaba en claro que el yihad se extenderá por todos los rincones del mundo. Recuerdo frases de toda la cinta como: al cristiano tengo que degollar, al judío hacerlo esclavo, al ateo quemarlo, y muchas palabras más acompañadas de musulmanes coreando algo raro. Siempre repetían que Alá es grande y el profeta Mahoma llegó para mostrar la verdad. Cuando tenía 4 o 5 años, recuerdo que mi mamá consiguió un disco que era tipo audio, narrando anécdotas de gente que fueron al infierno, pero el narrador las contaba de manera apresurada y con desesperación. En otro disco, solo se escuchaban audios muy raros, de gente lamentándose, gente gritando, pidiendo piedad, y cada cierto tiempo se escuchaban unas cadenas arrastrándose de fondo. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Si ustedes han tenido experiencias similares o conocen a alguien que haya tenido una experiencia extraña con discos piratas, me gustaría que la dejaran en los comentarios. También como recordatorio que si les gustaría que narre alguna anécdota, el correo está en la descripción del video para que la puedan mandar. Pasen una excelente noche, sean felices y nos vemos en el siguiente video. Esto fue La Noche Más Oscura.